que tenemos es muy reducido. Bastaría que vean simplemente un video de la Resistencia cuando estamos en la radio, somos lo que estamos lo que somos, basta que simplemente vean una historia de un día lunes donde somos lo que estamos, los que nos encargamos desde arreglar los micrófonos hasta hacer nuestros propios diseños, hasta hacer nuestras propias editoriales, es todo pulmón. Y en este equipo tan reducido de trabajo que tenemos, que insisto, es un fenómeno que se nos dio naturalmente tener este equipo reducido así. Ha habido mucha gente que se ha acercado y que nos está dando una mano enorme, y sin la ayuda de ustedes sería imposible sostener este programa, sostener la radio, sostener el hosting de la web. Así que eternamente agradecidos a los que se han acercado y me han dicho gracias y cómo te podemos ayudar. Así que en ese sentido, mi eterna deuda con todos. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, ahora se te escuchaba atentamente y bueno, también expectante con lo que está sucediendo en Estados Unidos, un poco también lo que pasa en el país, lo que va a impactar la elección que para mí ya es polémica, algo histórico. Yo hoy hablaba con un amigo, me decía, ya hay un efecto latinoamericano lo que está pasando en, en este país y bueno, expectante. Ahora vamos a estar conversando de la generación del 37 y para aprovechar el tiempo quería saber, como colaborador que sos de la Fundación, bueno, en un momento más sugerido que conversemos de la generación del 37 y quizás el puntapié inicial para que desarrolle es por qué en el siglo XXI debería importarnos la generación del 37. Yo creo que es una pregunta genuina de muchos como para iniciar este diálogo. Bueno, yo creo que en la generación del 37, yo divido la historia en, si vamos a mirar el siglo XX y el siglo XIX, tenemos una diferencia entre dos etapas y dos sujetos políticos que fueron los protagonistas de un siglo y del otro. Hubo dos periodos donde dos hombres buscaron la suma del poder público y posiblemente en el siglo XIX, a diferencia del XX, lo que logró que nuestro país fuera esa gran nación que fue la epopeya de la generación del 80, se debió a un proyecto de país. Y esa quizá es la diferencia que nos faltó en el siglo XX, cuando en 1955 el otro hombre que buscó la suma del poder público, al cabo de casi 20 años, vuelve, a diferencia que en el siglo XIX Juan Manuel Rosas no hace lo mismo 20 años después. Yo creo que hoy lo que está sucediendo es que nuestro país vive, en lo que yo ya te he mencionado muchas veces, un proceso de desintegración, y una desintegración no económica, sino cultural, mental, nociológica, cognitiva. Yo lo uno prácticamente en todos esos parámetros. Y me parece que el legado que dejó una generación, que fue precisamente esos hombres que de alguna manera no solamente pensaron un país, escribieron un país, sino que lo llevaron a cabo. Estamos hablando de figuras que sufrieron el exilio, asimismo en el exilio tuvieron protagonismo histórico, en el caso de Sarmiento en Chile, de otros en Uruguay, Montevideo más precisamente, teniendo la posibilidad de sobresalir en esos países, volvieron. Y eso es un mensaje quizás para mucha gente que hoy está planificando de alguna manera abandonar el país en cuanto a la situación que estamos viviendo. Es una situación de decadencia que ya lleva bastantes décadas, no es algo actual, simplemente que ahora estamos en un pico que, bueno, una pandemia como la que estamos sobrellevando ha generado que, bueno, como decía hace muy poco en el libro de Albert Camus, La peste, siempre después de una epidemia, una pandemia, lo más problemático, lo que más uno tiene que sobrellevar son las miserias humanas, y es lo que estamos viendo actualmente. Yo creo que la generación del 37 es una generación eleccionadora y tiene algo que para mí la dirigencia actual tiene que empezar a pensar, que es construir o intentar constituir un país del cual ellos no vean. Los hombres del 37 prácticamente murieron comenzados, no llegaron a entrar en el siglo XX, a excepción de Mitre, y eso muestra que construyeron, pensaron y llevaron a cabo un país que no fueron testigos. Me parece que esa mirada a mediano y largo plazo, es decir, mirar un país para los próximos 30, 40 años, me parece que es el objetivo de la dirigencia en general. Excelente. Y en este punto es interesante ver, digamos, que muchas veces se suelen ligar a la generación del 37 como una generación de liberales, o se suele llamar quizás, pero que en esencia, más allá del nominalismo, lo que subyace son los principios, que es el lazo intergeneracional propio del conservadurismo de Edmund Burke, que plantea ese compromiso que hay con los antepasados en conservar ese legado cultural, ese aprendizaje histórico, esa experiencia universal que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y también dejándole una nación y un mundo estable, pacífico y ordenado a las futuras generaciones.
En este punto me gustaría ver también, Julio, cuál es tu perspectiva en torno a la generación del 37 y los lazos que se pueden generar con tu ideas a lo que está sucediendo con el progresismo internacional. No, lo que mencionaba era prácticamente que la generación del 37 es una generación muy distinta a lo que se concibe el liberalismo en la actualidad. Yo la defino como un liberalismo tradicionalista, la criolla. La onda del 37, que era nombre de esa agrupación, de la Asociación de Mayo, genera, digamos, tiene una tradición muy intacta en lo que son precisamente las voces de ese mayo de 1810 y también una fecha que se deja muy de lado en la historia, que es la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, yo siempre la defino como la inauguración de lo que va a ser el nacionalismo no patológico de nuestro país, en el año donde se aprueban los símbolos nacionales, escudo, himno, escarapela y bandera. Y bueno, esa generación toma mucho de esos hombres, después de lo que va a venir en 1816, lo que yo llamo el proceso independentista, porque la independencia en nuestro país prácticamente es reconocida a nivel mundial después de Caseros. Fíjense que la primera potencia que nos da el ok son los ingleses, después de la Band Brothers, después vienen los americanos, y España es el último, y prácticamente en 1857, 5 años después de Caseros. Entonces yo lo que tomo de esta generación, de estos hombres, como decía al principio, es que pensaron, constituyeron, escribieron y llevaron a cabo ellos mismos, no solamente desde la pluma, sino desde el campo de batalla, la acción, la burocracia, un proyecto de país. Y mencionaba la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que para mí, bueno, esto puede generar debate porque es un hombre polémico, pero es la figura preponderante en lo que es el pensamiento de esa generación, que va a confrontar con otros liberales, primero Mitre, que es el principal enemigo, y después Juan Bautista Alvarado. Más adelante va a tener otro enfrentamiento, que tiene que ver con la idea de país, que es un hombre que quizás no es muy estudiado, para mí es muy subestimado, que es Estrada, Manuel Estrada, que era prácticamente un discípulo suyo, uno de los principales referentes del catolicismo del siglo XIX, una mente prodigia, porque tiene escritos de lo que es cristianismo en el siglo XIX bastante lúcidos. De hecho, bueno, se le confía muchos trabajos en educación y hay un gran debate en educación en ese aspecto. Pero volviendo al tema que vos me preguntabas sobre el parangón que se podría hacer, yo creo que la idea de progresismo en esa época, digamos, tiene mucha analogía en cuanto a lo que se pensó en cuanto, por ejemplo, un hombre como Domingo Faustino Sarmiento, que era feminista, ecologista, polémico, prácticamente tenía una visión de la ciencia que lo lleva a enfrentarse con la iglesia, después hacen algunas paces, que tiene un efecto de reconciliación con lo que va a ser la gran epidemia, que va a ser la primera cuarentena que tenemos en nuestro país con la fiebre amarilla. Yo creo que en ese sentido se tiene mucho para aprender en cuanto a cómo se encaró muchos problemas que tenemos hoy en la actualidad. El tema de la ley de los rebaños, de inmunidad, fue prácticamente aplicada en esa época. Y había un hombre de la generación del 37, que es muy olvidado también, que fue Guillermo Rawson, que fue el primer sanitarista y que ideó la primera política sanitaria del país. Y lo que es médico, otro hombre, que este apellido quizás le llame mucho la atención a varios, fue Tomás Perón, el abuelo de Juan Domingo Perón. Fue uno de los grandes médicos en aquel entonces, que junto a distintas instituciones civiles, no estrictamente políticas, llevaron adelante un proyecto de país y se sacaron al país de una crisis sanitaria. Eh, el año pasado tuvimos prácticamente indicadores sobre el piso, pues de 79 países quedamos en el fondo de la tabla. Y de alguna manera cuando se hace el primer censo, yo siempre digo que el país que le toca, que hereda después de Caseros, es una población con casi 8, se bajó casi al Sí, 10. estamos cortados. Ahora, No, me dicen que no se escucha bien esa parte. ahora, está Ahora complicado. sí. Ahí está. Bueno, no sé si se alcanzó un poco a escuchar lo que planteé La, anteriormente. la última parte no tanto. Bueno, me mencionaba el parangón que hubo en cuanto a los problemas que tenemos actuales, educativos, de contexto mundial y de pandemia que nuestro país, en lo que va a ser la presidencia de Mitre y Sarmiento, llevan adelante exitosamente.
Y en ese sentido es una duda bastante genuina porque hablan de, hay una suerte de romanticismo, ciertas ideas liberales francesas, que en gran medida han sido las promotoras de lo que es el progresismo, entiéndase el progresismo como esta idea del progreso indefinido, donde se ha separado la cristiandad de la sociedad occidental, donde se intenta explicar todo desde campos eminentemente racionalistas, y que si luego lo trasladamos a la práctica, es un discurso en gran medida un tanto contradictorio. Le damos ejemplos concretos, que muchas veces se habla de esta libertad de comercio que gestó las guerras independentistas, en gran medida fue una cuestión comercial las guerras, donde teníamos el Imperio Hispánico, que con la misma moneda se podía comercializar desde el Alto Perú hasta la Baja California, en las costas de África, en Filipinas y en parte de la Europa continental. Y sin embargo, 24 horas después de haberse finalizado la guerra de la independencia, había un tratado de, entre comillas, libre comercio, pero que era en exclusividad con el Imperio Británico en las rutas que ya había conquistado por la guerra el Imperio Británico, digamos. En algún momento la generación del 37 asumió las contradicciones que hablaban de un libre comercio que en existencia era un monopolio a un determinado imperio, que mientras España ingresó con la Biblia a hospitales y universidades de América en un proceso de mestizaje, Inglaterra había ingresado al mundo con opio, conflictos bélicos. Digo, porque para ahí es una pregunta muy canina que nos hacen muchos ciudadanos. Si en algún momento el espacio liberal asumió alguna vez una responsabilidad o cayó en la lógica racionalista, líquida, cual lo explica Sigmund Bauman, de no asumir la propia identidad y como socialista de decir Cuba no es el verdadero comunismo, y luego tenemos cuando se dice eso no es el verdadero liberalismo. Por eso pregunto esto si en torno a la generación del 27. Bueno, yo no sé si se escuchó una mención que yo hice. Primero, el romanticismo nuestro es muy distinto al europeo. Acá se enaltece el europeo alemán, tiene enaltece un poco lo que es la nación alemana y una herencia después más adelante, a finales del siglo XIX, pero nosotros, el liberalismo nuestro, el liberalismo criollo, como lo llamamos, tradicionalista, tiene una herencia prácticamente de lo que son los hombres de Mayo. Los hombres de Mayo no eran los liberales que conocemos hoy, antiestado. De hecho, el Estado es el principal protagonista de toda la epopeya que va a ser después la generación del 37. Mitre con lo que va a ser los caminos, la comunicación, la educación pública como bien público, y después todo lo que va a ser un parangón con la actualidad. El liberalismo de aquel entonces es un liberalismo muy tradicionalista, con mucho patriotismo, y obviamente la influencia que tienen estos hombres, sobre todo la figura de Domingo Faustino Sarmiento, está más enfocado a lo americano, y bueno, ese gran debate que va a tener después con Juan Bautista Alberdi, que tenía una mirada más europeísta. Después cuando viene acá debaten otra cosa, pero yo creo que una revisión del liberalismo en ese sentido, me parece que yo no haría un parangón con la actualidad. No sé si deberían hacer una revisión en cuanto a lo que fue ese liberalismo del siglo XIX en cuanto a la relación con el romanticismo europeo. Y ahí me gustaría también seguir aprendiendo y agradeciendo enormemente tu presencia, tu tiempo y tu predisposición para el diálogo. Una pregunta que también nos llega de un gran colaborador que tenemos, que es Francisco Peirone, es la siguiente. Cuando estamos hablando de la generación del 37, suele haber un gran conflicto con lo que es ciertos espacios del nacionalismo, particularmente con la figura de Rosas, que es como aquella figura que une en gran medida el nacionalismo, y entender un poco cuál es la relación que hay entre la generación del 37 y la figura de Rosas, recordando que en su momento más de uno, y me remito al caso concreto de Alberdi, supieron apoyar a Rosas. O sea, ¿cuál es tu visión en torno a esta figura? ¿Cuál es tu visión en torno a estas relaciones? Si es posible el día de hoy tener alguna conciliación de intereses, o ya desde la génesis misma son irreconciliables dichas ideas. Creo que estamos con un problema de conexión. Hola. No Hola, ¿se pude escucha? escuchar, no sé si no pude escuchar nada después que terminó la pregunta. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí.
Bueno, discúlpame. No, yo lo que decía es que en mi caso individual, yo no tengo una visión hostil hacia la figura de Juan Manuel de Rosas. Sí, obviamente tengo algunas diferencias, porque yo sigo insistiendo que para mí eran todos caudillos, todos eran autoritarios. El autoritarismo estuvo presente prácticamente en todas las figuras post 52. Lo tenemos con Mitre censurando medios, tenemos el propio Sarmiento poniéndole llave a la prensa, la Nación. Después la relación que hay, yo creo que un paso que da en principio Juan Bautista Alba, a fin de buscar una conciliación de 50 años de conflictos civiles. Y vos tenés desde la independencia hasta Casero y más, inclusive Pavón y Cepeda, conflictos que parecían irreconciliables. Sí tenés figuras ahí que obviamente no adhirieron. Yo obviamente soy un gran crítico de lo que fue la destrucción de Paraguay con la Triple Alianza, eso yo adhiero a la tesis andadiana, más allá de que se pudo haber solucionado de otra manera. No creo que haya sido necesario destruir prácticamente un país que era bastante protagonista en aquella primera mitad del siglo XIX. Pero yo a Juan Manuel Alfonso lo considero un gran unitario, no un federal. Era un estanciero, un tipo adinerado, un hombre de la aristocracia, era un hombre muy inteligente, lo contrario a lo que se cree, era un hombre muy inteligente, pero me parece que representa, desde mi punto de vista, una figura muy propia de su época. No olvidemos que nuestro país es una confederación, todavía no era el Estado-Nación que uno conoce, y la idea de constituir esa nación, que es prácticamente de 1860 en adelante, porque nosotros de 14 provincias no pasamos de 12, después 16, después finalizamos siendo 20 hacia el final del siglo XIX. Me parece que yo soy de los que creen que hay que pacificar la historia en ese aspecto. Lo mismo digo con el siglo XX. Para mí, el peronismo, lo cual soy muy crítico, no me defino como un gorila o un antiperonista, pero me parece que la historia tiene que de alguna manera buscar un punto medio que desde mi punto de vista fue mucho más grave el antiperonismo que el peronismo en sí mismo. No por una cuestión de figura, sino que lo que logró la generación del 37, que no logra el antiperonismo, es buscar un proyecto superador, ulterior a lo que fue el peronismo. De hecho, hay una famosa frase de Perón cuando vuelve a Ezeiza, que dice, bueno, no es que nosotros hayamos sido tan buenos, sino que los que vinieron fueron peores. Y de alguna manera ilustra que lo que sucedió al peronismo en el 55, lamentablemente no estuvo a la altura, y por eso Perón vuelve en el 73, y el motivo por el cual en el año 52, cuando se exilia Juan Manuel de Rosas en Gran Bretaña, no vuelve al país precisamente porque el proyecto que lo supera fue algo superado. Y en este punto me gustaría saber también, Julio, haciéndonos en esta instancia, que yo coincido en ese punto, yo tengo una total coincidencia con vos en una mirada quizás superadora y conciliadora en búsqueda de la unidad nacional. Creo al menos que hemos trabajado mucho en este sentido de buscar la unión de los argentinos, aún con las divergencias, y todos saben el espíritu crítico y escéptico que tengo hacia las ideas liberales, especialmente ese liberalismo de exportación de corte francés, pero en esta búsqueda de conciliaciones y de diálogo, viendo que nos enfrentamos a un plano global donde hay un globalismo, un progresismo internacional imperante y una suerte de patriotismo que busca reivindicar la historia nacional, las identidades culturales y el legado intergeneracional de cada comunidad. En esta disyuntiva, si vos trajeses en una suerte de máquina del tiempo a la generación del 37 a esta fecha, y nosotros por algún artificio mágico lográsemos traer a estos grandes pensadores a la actualidad, ¿cómo crees que se posicionarían tanto en la política local como en la política internacional? Bueno, en el tramo local, yo creo que, mirá, figuras que yo mencionaba, figuras que parecieran que hubiesen sido aliados prácticamente toda su vida. Vos tenés a dos hombres como que dos cabezas brillantes, como fue Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, que se mataron prácticamente toda su vida. Con Mitre ni hablemos. Después hay otra figura que en el derecho está olvidada, que para muchos constitucionalistas es uno de los padres de nuestra constitución, que fue José Benjamín Gorostiaga, la figura de Macio Vélez Ángel. O sea, yo tengo en ese sentido una visión de que creo que si estos tipos vinieran haciendo algo contrafáctico, me parece que harían prácticamente lo mismo que en ese momento llevaron a cabo. Un proyecto de nación, una idea de patriotismo. Estos hombres murieron prácticamente en la miseria, no les interesaban los bienes materiales, no les interesaba otra cosa más que el progreso de su nación. Por algo vuelven al país, pudiendo haber sido exitosos en los países donde estuvieron exiliados, pero
En el contexto mundial, y es un poco complicado, yo creo que en ese momento, el siglo XIX, el liberalismo que vos mencionás francés era muy contrapuesto al liberalismo americano, al liberalismo inglés. Mi línea es ya lo hablamos en otro vivo, es una línea más del liberalismo salamantino, que yo creo que son los padres de un liberalismo muy mal después direccionado, sobre todo por algunos utilitaristas de la escuela escocesa, que bien lo entienden los austríacos. Así que yo creo que en el plano mundial, yo no sé, no los ubicaría, no sabría si estarían del lado de Trump, del lado de Biden. Es muy difícil, yo creo que serían algo más parecido a lo que un liberalismo centrado, como puede ser el Uruguay, que apenas empieza, pero eran hombres que no dejaban la patria de lado. Yo veo muchos liberales que detestan el patriotismo, la patria, el nacionalismo, ven un uniformado y huyen, y estos hombres no, me parece que hay una distancia muy grande en ese aspecto. Por eso divido los dos liberalismos. Yo, para mí, el liberalismo del siglo XIX, un liberalismo tradicionalista, la criolla, con mucho nacionalismo en el medio. De hecho, el Partido Autonomista Nacional era prácticamente un espacio que en lo económico fue liberal, después lo político tenía algunos más nacionalistas, otros más conservadores, y liberales hasta ahí nomás, en comparación a lo que era el siglo XIX. Éramos muy avanzados en ese aspecto. Así que yo creo que hoy estos tipos obviamente buscarían la unidad nacional, porque al fin y al cabo se terminan amigando. Juan Bautista y Domingo Faustino Sarmiento terminaron siendo amigos en última instancia. Está también las notas que se escriben Juan Bautista Lodri con Juan Manuel de Foz. O sea, me parece que en ese aspecto hubieran buscado la unidad nacional, que es lo que hoy falta, y que el antiperonismo, que todavía es laic, no ha logrado constituir, unificar y llevar adelante como proyecto de país, que es lo que necesitamos, y que es un desafío para la actual dirigencia, llamémosle de lo que vendría a ser la derecha, la centro-derecha, de llevar adelante una unificación y poner en papel 5 puntos que necesita nuestro país para los próximos 50 años. Coincido en ese sentido, que sería un proyecto más interesante. Sin embargo, quiero hacer hincapié porque en un momento mencionas el utilitarismo. Si uno indaga un poco en lo que es la filosofía política, uno va a notar que quizás esa disquisición entre un liberalismo de corte anglosajón, que claramente que fue más conservador, que el revolucionario jacobino, ciertamente que es incomparable los procesos de ambos estamentos, pero luego subyace esta idea primero, la perspectiva patrimonialista, heredera de John Locke, de considerar que las relaciones que se dan del humano es a través de la materia y de la cosa, en base a la propiedad, digamos. O sea, hay una suerte de reduccionismo, que es ese reduccionismo que luego abastece el concepto de la libertad positiva, que tomada de Isaiah Berlin, es lo que actualmente ha fraguado el progresismo en términos internacionales, digamos. Obviamente, uno por ahí piensa y dice, no, es incomparable un hombre de traje, bien hablado y con presencia digna, como lo podría tener cualquier miembro de la generación del 37, con una feminista que está literalmente intentando quemar una iglesia aquí en Córdoba. Entonces, notaría rápidamente que hay una diferencia. Pero luego, si uno indaga, uno toma y tomemos, hagamos salto generacional, vamos a la generación de los 80, la gente de repente se ha horrorizado porque se han quemado iglesias en Chile, se han quemado iglesias en alguna marcha feminista también ha sucedido, y por qué no lo que está sucediendo en Francia. Pero no nos olvidemos que estas ideas liberales, que dicen ser conservadoras, son las que, primero, fue con la generación en 1820, que se confisca absolutamente todas las tierras de la iglesia en Buenos Aires, con Rivadavia. Sí. Era liberal. Rodrigo, sí. Luego, el Código Civil de Vélez Sarsfield es utilitarista, y ya plantea la separación iglesia-estado en la génesis del Código Civil. Roca es el que le quita, no solamente que termine de consolidar la quita del diezmo de la iglesia, sino también el manejo de sus propios cementerios y el manejo del diaconado, y además la ley del matrimonio civil, lo cual era una intromisión del Estado en contra de un organismo intermedio como la iglesia. Entonces, estamos viendo que facultades naturales que eran de la Iglesia Católica, como ente privado, tal como sucedía en la Edad Media, esta continuación del siglo XVI en adelante de las regalías, este liberalismo no fue una excepción, muy por el contrario, fue una continuación. Y quizás es el error que para muchos cometen los girondinos, de lo que hacen, error entre comillas, porque ellos lo hicieron a propósito, se muestran mucho más civilizados que los jacobinos, pero que finalmente son los que terminan imperando en sus políticas.
Por eso todavía me cuesta un poco encontrar la vuelta de lograr, primero, tener que aceptar que la palabra libertad y propiedad privada pareciera ser un patrimonio exclusivo del liberalismo, como si la libertad y la propiedad privada no existieran en la Edad Media, por dar un ejemplo. Y en segundo lugar, demostrar que independientemente del discurso, los principios que subyacen son estos principios de la libertad en sí mismo y esta idea de que el hombre parte, tal como lo plantea Rousseau, de que es un ser autómata, bueno por naturaleza, que no posee una naturaleza caída, que el Estado tiene que estar limitado a ciertas funciones, en lo cual yo ascribo, pero el tema es cómo se comprende la ontología de la persona y del poder político. Yo sé que ha habido grandes intelectuales como Jacques Maritain que han intentado conjugar estas ideas, sin embargo todavía no logro conciliar este racionalismo, porque en el fondo, si bien ha sido más pacífico, insisto, y te doy la derecha en ese punto, te doy la derecha en el que el proceso revolucionario anglosajón de corte conservadora fue muchísimo más pacífico, y también te doy la derecha en cuanto a que han pervivido ideas católicas con ideas liberales en los procesos independentistas de Argentina, porque han convivido y han pervivido ambos procesos. El liberalismo sigue cayendo en esa lógica del racionalismo. Me remito a Pablo Muñoz Iturriti y Miklos Lukács, y quienes me he nutrido y sé que estamos aprendiendo. Por eso me gustaría también ver tu visión de cómo concilias vos la fe, la visión empírica que posee la realidad, con el racionalismo abstracto de corte liberal. Bueno, hay un punto, como mencionaste, creo que lo habíamos hablado en otra ocasión, lo de la confiscación de bienes privados y donados, siempre digo yo, porque no eran privados, eran donados, eran donados y después eran privados, que fue ese saqueo que sufre la Iglesia en el siglo XIX con Rivadavia. Y yo creo que en ese sentido Juan Bautista Alberdi busca un paño frío en ese punto, declarando el sostenimiento del culto apostólico católico en la Constitución. Lo que no sucedió en esa época, que eso lo dice muy bien y asusta, que no existía, obviamente, fue hacer un estudio actuarial en cuanto a los bienes que se le fueron confiscados a la Iglesia, a fin de que hacer una evaluación en el tiempo de cuánto tendría que ser ese sostenimiento que debió hacer o está haciendo el Estado en algunos aspectos. Esto que el Estado banca a la Iglesia tiene muchos mitos, pero bueno, yo creo que eso fue una asignatura pendiente en cuanto a hacer una evaluación de esos bienes, que fueron muchos, como digo, insisto, fueron bienes privados y donados. Mucha gente que moría y dejaba sus bienes a la Iglesia, o que abrazaba la curia, o una mujer que se volvía monja y no tenía heredero, entonces donaba eso a la Iglesia. En mi ciudad, Villa María, donde estoy, está lleno de esos ejemplos. Por eso es un edificio tan grande, la iglesia con tantos bienes, que son bienes donados, no fueron ni confiscados ni saqueados como se cree. Por eso yo en ese sentido, la iglesia defiende la propiedad privada, desde Aristóteles primero, Tomás de Aquino después, muy claro, y la Escuela de Salamanca que hace toda una teoría en ese aspecto y ya lo hemos hablado. Sí, yo creo que después con el tema de lo que fue la generación del 80, el 420, son cuestiones coyunturales y políticas. El debate que se da, por eso yo mencionaba lo de Estrada, Sarmiento, tiene un debate feroz, tiene que ver con el tema de que están dentro de lo que son las memorias de Domingo Faustino Sarmiento, donde le explica, y dice, bueno, al fin y al cabo, cuando yo asumo la presidencia, casi en 50 años la Iglesia había constituido prácticamente 32 escuelas, de las cuales la mitad eran escuelas de la patria. Entonces se le achacó el tema de la educación en cuanto a no poder manejar esa temática, y por el cual el nivel de analfabetismo cuando se hace el primer censo era calamitoso. Más que todo por eso es que se comienza desde Domingo Faustino Sarmiento en adelante toda una política en base a la educación contra la Iglesia. Después, bueno, es discutible el tema del registro civil y de los cementerios, que es reconocido con vos. Y en mi caso, bueno, yo como siempre digo, me defino como un liberal de valores cristianos. Para mí el liberalismo católico no existe, son incompatibles en muchos aspectos, pero sí, yo sigo la tesis de Locke, que la religión, digamos, la fe de cada uno es un acto privado e individual, y no tiene que coincidir con el tema político. Yo me defino un liberal y de valores, obviamente, cristianos, en cuanto a lo que es la defensa de la vida, en cuanto a lo que es todas las cosas que voy a saber que yo defiendo, pero me parece que en ese sentido ese quiebre que hay con el Vaticano después se va a reconstituir a principios del siglo XX, donde en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca volvemos a tener un diálogo con la Iglesia. De hecho se lanza, que fracasa después de la encíclica de Papa León XIII, claro. Se viene lo que fue la
el primer código de trabajo, fue una medida social muy grande, fue el primer código de trabajo en América, que se lleva adelante en el Congreso y no es aprobado. Ahí tenés un montón de cuestiones que la Iglesia venía reclamando, no el socialismo, el comunismo, no, la Iglesia Católica, Estrada tiene escrito que se llama Democracia y Cristianismo, donde menciona ya a finales del siglo XIX los problemas sociales que llevan después a Vialé Macé a hacer un gran estudio en el interior del país y decir, bueno, esta es la situación que tenemos, más allá de este crecimiento que tiene el país, lo que fue el inicio del siglo XX aquí en Argentina, y llevan adelante medidas sociales que obviamente el Código de Trabajo no es aprobado y después va a ser tomado por el peronismo o por el irigoyanismo en algunos aspectos, pero creo que la generación 80 buscó un punto de conciliación ante, consigo muchas cosas, actitudes injustas frente al clero, eso no tengo dudas. Bien, y acá justamente en ese punto que me hiciste recordar también, que es muy interesante porque es como que los liberales, a mí me causa cierta ternura a veces, ciertos liberales, especialmente los modernos, es un fenómeno que más que de liberales, si los dice alguien con un alto grado de autocrítica, también caen en este error ciertos conservadores que se han dedicado a copiar y pegar discursos, y también ciertos nacionalistas que se han educado a través de un PDF, un video de YouTube de algún trasnochado, digamos, o sea, es casi que algo típico del argentino no conocer nada pero opinar de todo, eso es una actitud propia del argentino. Por eso yo insisto que si vamos a tomar como punto de debate o punto de partida, pensemos en Alberdi mismo, primero ver que no en vano Alberdi en su momento tuvo cierta afiliación a Rosas, digo, y el por qué. No olvidar que los grandes padres patrios en su momento apoyaron la monarquía, atentos también a ese fenómeno, porque hay como que de San Martín el libertador y se olvidan del proyecto de la monarquía incaica, o sea, hay una suerte de esquizofrenia dividida en cuanto a qué me conviene recorrer y qué no. Y tanto que les gusta hablar de repente de las bases y puntos de partida de Alberdi, es como la Biblia de algunos liberales argentinos, lean con atención que él mismo sostiene la necesidad de conciliar y de mantener la cristiandad estable en Argentina a los fines de tener un punto de cohesión y de unión, sumado a la sinergia que genera, que haya todo un pueblo unido bajo el mismo credo. O sea, si vamos a hablar de un liberalismo en serio, tengamos un debate maduro, y yo sé que vos, Julio, siempre has tenido como una actitud muy crítica en ese sentido de mantenerte siempre en búsqueda de la verdad, pero yo digo, hay muchos chicos que de repente están bastante confundidos, bastante confundidos. Yo sigo sosteniendo mi postura respecto a lo que es el liberalismo, porque yo me fijo siempre en las consecuencias, o sea, un liberalismo que surge atacando los sentidos de trascendencia de la cristiandad en el siglo XVIII, y luego vienen y generan las políticas de General Roca, por dar un ejemplo, más allá que yo rescato políticas increíbles como fue recuperar la Patagonia. O sea, todo carga en la unidad nacional, vamos a favorecerlo. Digo, pero yo también me fijo en ese punto. O sea, yo sé que hay distintos matices, hay conflictos que son bélicos, conflictos que son políticos, conflictos que son culturales. Tampoco estoy diciendo que la iglesia hayan sido absolutamente santos, porque si la iglesia fuese un museo de santos y no un hospital de pecadores, no se hubiesen generado en forma interna las revoluciones que se han generado. No es que siempre fueron enemigos afuera que vinieran a acecharnos. También hubo conflictos internos por una serie de manejos que no pudieron contener a tiempo. O sea, tratamos de ser lo más objetivos posible dentro de lo que se puede, pero me parecía interesante esa cuestión. Como nos quedan 10 minutos, se ha pasado volando, y yo creo que este es un tema que podemos debatir por ahora, porque creo que yo rescato de vos, Julio, que podemos conversar que independientemente de la amistad que tengamos, e independientemente que compartamos un montón de proyectos en conjunto, podemos debatirlo, podemos dialogarlo, podemos confrontar ideas como caballeros, como hombres de bien, demostrando que los dos estamos dispuestos siempre a sentar bases y conversar como adultos, y eso es lo agradable de estas amistades tan sanas. Nos quedan 10 minutos, y me gustaría, en esencia, que ahora sí ya el micrófono es absolutamente tuyo, que para el cierre nos dejes el mensaje que desees. Yo particularmente me gustaría escuchar de tu sabiduría algún mensaje vinculado a lo que son las ideas de la libertad que están en juego particularmente en el mundo occidental ante el enfrentamiento que se ve no solamente con Biden, es como que las miradas están puestas allá, sino con la propia Argentina, donde el propio Estado, que está coqueteando con lo más vil del comunismo, donde para que esta asociación ilícita queda en total impunidad, viajan a Cuba como si nada pasase, mientras un padre de familia no puede despedirse de su hija con cáncer. O sea, lo que está pasando en Argentina no hay que perderlo de vista por lo que sucede en Estados Unidos, con toda la importancia que tiene, y sabe que hemos estado trabajando hasta las 5 de la mañana con estos temas, pero no nos olvidemos lo que está sucediendo acá, donde el propio Estado está fomentando desde motines hasta tomas de tierra con funcionarios adentro delinquiendo. O sea, no perdamos de vista
que el país se está literalmente incinerando. Así que si nos querés dejar algún mensaje, bienvenido sea, Julio. Bien, Horacio. Sí, yo creo que, como mencionaba al principio, nuestro país vive un proceso de lo que es desintegración. Y cuando hablo de desintegración es prácticamente en todos los aspectos, no solo en lo económico, y vos sabés que yo me dedico mucho a la economía, yo creo que es lo último en ese aspecto, porque nuestro país ha tenido crisis económicas prácticamente cada 2 años y hemos salido de muchas de ellas. De lo que no estamos saliendo, me parece que es el gran problema que uno tiene que tener en la agenda, es en la decadencia cultural que vivimos de hace más de 60, 70 años, y obviamente lo que ha sido el siglo XXI lo ha intensificado. Coincido con lo de Estados Unidos, o sea, yo creo que a nosotros no nos va a incidir mucho, somos un país que estamos aislados prácticamente de lo que sucede en el globo en general. Posiblemente si gana Biden puede ya tener un gesto distinto que tuvo Trump con el actual presidente, pero yo no sé hasta qué punto, porque cambia la presidencia, cambia el Fondo Monetario, cambia el secretario del Tesoro, y nosotros el año que viene tenemos que negociar una deuda que no se está hablando. El año que viene tenemos el tema de la negociación con el Fondo Monetario, no tenemos dólares, tenemos estancamiento económico, inflación y una crisis social y sanitaria que todavía no se destapó. La cuarentena está implícitamente todavía ahí como decía, cambios, en demostrar las miserias humanas. El año que viene va a ser un año muy difícil, Horacio. Yo creo que nosotros, los que, tanto liberales, como en tu caso del sector más conservador, tenemos la posibilidad de que los sectores que uno simpatiza, aunque parezca contradictorio, yo apoyo hoy actualmente me parece, una de las figuras más emblemáticas y más serias, Juan José Gómez Centurión. Y si me parece, creo que si el liberalismo y todo lo que es un espacio de derecha no se aglutina en un proyecto, no en un amontonamiento de nombres, en un proyecto de nación, yo creo que prácticamente estamos destruidos, ¿no? Este país va camino a un caos social muy grande. Yo creo que hay una crisis en camino que me preocupa muchísimo. Yo viajo mucho por mi provincia, a veces nosotros que no estamos en capital, vemos lo que está diciendo vos, amenaza a la propiedad privada. Yo estoy en un establecimiento agropecuario que tenemos que poner seguridad privada y cámaras por miedo, y somos pequeños chacaleros, no tenemos nada. Entonces, hay una amenaza y hay también un abandono del Estado en ese sentido. También hay un tema que se ha demostrado que ha fracasado, que es la política sanitaria. En mi ciudad, en Villa María, como en distintas ciudades del país, se ha querido responsabilizar a la sociedad de los contagios, el tema del coronavirus, y se dejó de lado que en este país no hay una política de salud pública, como sí la hubo, por ejemplo, en la generación del 37, después de esa gran epidemia del cólera y la fiebre amarilla, que prácticamente fue extinguida a los pocos años, y hoy aquí tenemos prácticamente los hospitales que no dan abasto debido a la falta de obra pública, a la falta de personal médico, de insumos. En cuanto a lo que es la ideología de género, que me parece otro tema que no se está debatiendo, no se está discutiendo, nadie lo pone sobre la mesa, se está hablando todo de economía, que a mí me interesa muchísimo, pero el tema no se habla, el tema de la educación, el tema de la defensa, Horacio. El tema de la defensa es un debate que está ausente en Argentina. Tenemos a un tipo que es uno de los mayores especialistas, Juan Gómez Centurión, un tipo que uno a veces le habla de temas así general, pero no le preguntan de defensa, un hombre que sabe mucho, tiene gente muy preparada. Y después, obviamente, qué posicionamiento vamos a tener hacia el mundo. Ya vimos lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile, no sabemos Brasil en el 2022, en las elecciones que tiene, que puede llegar a suceder. O sea, más que mirar a Europa y Estados Unidos, miremos los costados de nuestros vecinos y hacia dónde vamos. Yo estoy muy preocupado por eso, porque veo a la actual dirigencia política desorientada, la oposición, la principal oposición en ese Cambiemos, en este caso, ausente. Prácticamente han sido aliados y socios condescendientes de toda esta locura que para mí fue la cuarentena. Tuvimos al jefe de la ciudad prácticamente de aliado en todos los aspectos, no solo en ideología de género, de penalización del tema, sino en todas las políticas generales macro. Entonces, me parece que necesitamos una mesa de diálogo entre las distintas figuras que a uno nos representan y que tanto vos como yo tenemos contacto. Yo aquí en Villa María estoy en un espacio provincial que es el encuentro vecinal, y en mi ciudad estamos teniendo diálogo con todos los sectores afines a uno, ¿sí? Y bueno, ojalá que se replique eso en provincia y en nación, porque si no, este país está prácticamente condenado a la desgracia misma. Y esto no es palabrerío, lo digo porque lo ando mucho en la calle, lo veo, hay mucha bronca, hay mucha angustia, hay mucha preocupación en cuanto a lo económico, en cuanto a inclusive hasta la depresión de la gente. Yo hace poco
tuvimos un encuentro con un grupo de deportistas que están deprimidos porque no pueden hacer sus actividades por normalidad y ya están yendo al psiquiatra. Es algo que es increíble lo que nos están llevando esta gente. Yo veo esto con preocupación, mucha preocupación, no solo en lo económico, que también es preocupante, sino en lo otro, en lo cultural, en lo mental, en lo sociológico y cognitivo, que para mí son los grandes problemas que tiene este país, que hace más de 70, 80 años que no soluciona, y yo creo que llegamos al tope. Me parece que este año o el otro veremos prácticamente todas las consecuencias de la inacción que tuvimos en estos últimos años. Excelentísimo, Julio. Ojalá todos los profesionales tuviesen tu apertura para el diálogo. Yo creo que, como insisto, podemos tener un millón de diferencias en términos de lo que es académico, y sin embargo, el momento de salir a la calle, y es lo que digo, la realidad política está allá afuera, y lo que yo rescato de nuestro querido profesor Julio César Nieto es que es de los pocos que se anima a ir a la calle. Se lo digo porque cuando tenemos que entrar en las zonas más humildes, ahí es donde se ve realmente quiénes realmente amamos la libertad y quiénes simplemente desde un Twitter, desde el anonimato y sin sacarse las pantuflas mientras están comiendo medialunas. Creo que es momento de ver cuál es la realidad, y en este sentido, en buena hora que nos hayas acompañado, estamos eternamente agradecidos. Y estaba pensando también que ya que estamos sobre el final, dejando un último mensaje, sería muy interesante, si no es la semana que viene, quizás la otra, que te vuelvas a sumar, ya para discutir quizás otro tipo de ideas que son muy interesantes, como pueden ser, que un tema que a mí me apasiona enormemente. Hace poco toqué este tema en una entrevista que me hicieron desde Chile, el fracaso y la colisión de la socialdemocracia, que se va a ver en el gabinete de la Calpou, no en la Calpou, en su gabinete, que está fraccionado igual que el de Piñera, igual que como sucedió con el Partido Popular de España recientemente cuando no decidió respaldar a Vox, igual como está sucediendo en un punto determinado, y atentos que mañana sale la entrevista de Sarah Winter donde tocamos este tema, lo que está sucediendo con Bolsonaro, que tomó la cúpula de la presidencia pero no pudo conseguir el poder político y la gobernabilidad, donde estaba en esencia en manos de socialdemócratas que han cedido el poder a lo más vil del comunismo. Estoy hablando de las intendencias y cierta parte del Congreso. Entonces, y ni hablar de López Obrador. Ni siquiera me hace falta mencionar el régimen sandinista o la dictadura de Venezuela, porque eso ya es una guerra civil entre delincuentes. O sea, eso es otro tema también. Entonces, ver los fracasos de la socialdemocracia creo que va a ser un debate más que interesante, y espero y te comprometo públicamente que estamos aquí en vivo a que podamos volvernos a conectar en el futuro y poder conversar qué ha sido de la socialdemocracia, porque a mi humilde criterio, y ustedes lo opinan un día, es como la expresión política por definición de ciertos aspectos de la posmodernidad cuando se han licuado por completo todas las identidades. Entonces aparecen estos gérmenes así que se van amalgamando y con una visión bastante amorfa de la realidad. Hay mucho para hablar, pero nos hemos quedado ya sin tiempo. Julio, muchísimas gracias de corazón. A disposición, y discúlpame por la falta de conectividad. No, se corre que son los primeros minutos, y ahora mismo lo voy a empezar a editar para que ya esté listo, si no es para mañana, para pasado mañana. Bueno, nos vemos, gente. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Muchas gracias.